Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar en este ratico con nosotros, compartir un ratico juntos, aprender juntos, porque la idea es que todos aprendamos y sigamos nuestro camino a la santidad, así como el Señor nos ha pedido y nos ha querido que nosotros lleguemos santos a su presencia, que, que cada vez más aprendamos y seamos más puros. Los invito a que nos congreguemos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias por darnos este nuevo día. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias por darnos salud. Gracias por dar salud a todas nuestras familias. Gracias por todas las personas que también ya partieron a tu presencia. Gracias por dejarnos compartir con ellos un corto tiempo de nuestras vidas en este plano. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por el alimento, la salud, nuestros amigos. Gracias por todos nuestros hermanos que nos presentas en los hermanos privados de la libertad. Te pedimos mucho por ellos para que se conviertan, para que te escuchen, para que encuentren el camino hacia ti. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por nuestras esposas, nuestros esposos, los esposos, los hijos, los padres, hermanos. Gracias, Señor, gracias, infinitas gracias. Solo agradecimientos tenemos hacia ti, gracias a tu bondad y a tu generosidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente muchas gracias. 10:15, el día de hoy tenemos una charla muy bonita, muy bonita. Ustedes conocen a la persona que va a dictarla, es Leonardo Mesa, nos ha acompañado varias veces a la picota, muy querido por todos nosotros. En un principio va a haber una charla introductoria por Héctor Hasbún. Entonces, bueno, sin más preámbulos y sin más cosas, empecemos nuestra charla. Bienvenido Héctor, bienvenido Leonardo y empecemos. Muchas gracias. Muy buenos días. Leo, si quiere, arranca tú por la presentación. Bueno, muchas gracias. Pues nosotros, Héctor y yo, pertenecemos al Rosario de San José. Y pues uno de los propósitos que tenemos es dar a conocer un poco de la vida de San José, que poco se conoce. La Virgen, a través de instrumentos, creó un rosario hace 25 años. Este año estábamos celebrando el 25 aniversario.
y nos ha encomendado pues varias cosas, entre otras, cuidar del jardín de Santa María que queda en Facatativá, y de lo cual pues Héctor nos va a hablar un poquito de ello. Y enseguida yo retomo con la vida de San José. Gracias, Leita. Bienvenidos todos. Muy buenos días. Bueno, colocamos la diapositiva de jardín, ¿sí están ahí? Sí. Ya te la pongo, dame un segundo, por favor. Dale, tranquilo. Una interrupción antes de empezar. A todos, por favor, ayúdennos con los micrófonos y las cámaras a tenerlos cerrados. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud hacia a Leonardo o a Héctor, por favor, pues, levante la mano o hace la intervención para que tengamos una comunicación lo más estable posible y podamos recibir todos la misma. Ahí. Bueno, yo les voy a hablar del Jardín de la Virgen. El Jardín de la Virgen fue en octubre del año 1925, cuando 18 hombres se reunían todos los miércoles a rezar el rosario. Ellos escucharon una revelación de la Virgen. Una de las personas que estaba ese día en el rosario dijo: la Virgen me habló en un lenguaje de parábola. En él les pedía que con sus manos construyeran un jardín, ya situado en el Monte María. Ahí ellos empezaron a analizar la parábola y constataron que en Faca, en la vereda de Bermeo, había una finca que se llamaba Santa María. Estaba localizada en una falda de una montaña. Fue así como cerca de esa finca, el 13 de diciembre de ese mismo año, 1995, se construyó el Jardín de la Virgen, como lo pueden ver en la imagen. Y el jardín tiene un corazón de 33 metros de diámetro, construidos en la dimensión relacionada a la edad de Jesucristo, de su hijo. Y se hicieron 3 surcos. En el año 1995 se hicieron los 3 surcos, o sea, que fue el misterio doloroso con flores rojas, misterio gozoso con flores azules y misterio gloriosos con flores amarillas. En ese tiempo todavía no estaba el misterio luminoso. Dentro del corazón había una cruz hecha con flores de varios colores. ¿Qué significado tiene? Es al organizador dieron que hiciera la cruz para representar todos los pueblos del mundo. En el rosario se piden por las necesidades de la gente que van ese día. Ellos van haciendo sus peticiones allá. Todos los 13 de cada mes se hace la reunión, vamos los josefinos, va ahí, se hace el montaje de logística, todo, se hace el rosario con sus 4 misterios: dolorosos, gozosos, gloriosos y luminosos. La gente hace sus peticiones y en la Virgen que está ahí se coloca todas las peticiones debajo, y fuera de eso también en la misa se leen sus peticiones. Después de la misa se hace el Santo Rosario a San José y terminamos con la coronilla. Siempre nosotros llegamos 9 de la mañana y terminamos 3 de la tarde todos los 13. Esperemos que este mes de septiembre que viene podamos ir, y están cordialmente invitados, al Jardín de la Virgen, que ahora en esta pandemia no hemos podido ir. Pero hay josefinos que están pendientes, cuidándolos, pendiente de él en todo el momento. ¿Ya? Aparte que se recogen las peticiones, se colocan en los pies de la Virgen, la gente lleva sus flores, se organiza su altar, en todo el santuario, esperando su manifestación. Este es un lugarcito, como le digo yo, es un lugar que se siente la paz, se necesita para vivir.
donde ella nos hace saber que aquí está con nosotros en oración. Los josefinos, desde hace 25 años, somos las personas encargadas de cuidar, darle el mantenimiento al jardín, todo el año. ¿Ya? Nosotros le decimos que es un pedacito del cielo que Dios nos dio. Es algo divino. Queda ubicado en la vereda Bermeo, vía Faca, kilómetro 8. Está abierto todo el año, todos los días. Los 13 es el día que nos consagramos todos los josefinos y va la gente, como les digo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nosotros los josefinos nos reunimos todos los miércoles en la capilla del Sagrario, aquí en Corpus Christi, en Nicolás de Federman. A las 8:30 de la noche hacemos nuestro rosario. Pues ahora que pase esta pandemia, los esperamos para que con mucho amor puedan venir. Igual todos los miércoles lo estamos haciendo virtual. El que quiera, con mucho gusto le compartimos el link para que entre, hacemos el rosario. Es algo muy, muy bonito de la vida de San José, que nos entregamos cada 8 días a él, como es el miércoles que la iglesia lo ha dictado el día de San José. Eso es más o menos un resumen del Jardín de la Virgen. Ya ahorita Leo Mesa les dará todo sobre San José, vida y obra. Es un tema divino, es un tema de mucha concentración para que estén muy pendientes en esa parte. ¿Ya? Mil gracias, Leito. Te dejo, estoy pendiente aquí lo que necesites. Gracias, Héctor. Héctor, pues les comento ahí al margen un poquito del asunto. Héctor está dirigiendo una obra muy bonita ahí en Corpus Christi que estamos cocinando, están cocinando para personas que necesitan de alimento, están organizando mercados y están en esa labor hoy sábado, por eso a lo mejor tienen que dejarnos ahora. Únicamente para complementar, señor. No, que si quiere les muestro un pedacito de la obra, no sé si quiere, si puede. Adelante, minutos. Diego. Mira, esta es la obra que estamos haciendo, Dieguito. Acá estamos en cocina. Ya, mira acá. Mira, acá están unas papayas y están dando hoy con el almuerzo. Acá está toda esta parte y acá está toda la parte de la cocina, como puedes ver. Estamos sacando 700 almuerzos cada 8 días aquí en la capilla de Corpus Christi en Nicolás de Federman. Entonces, ya esta es la parte que estamos elaborando, por eso me toca de pronto dejarlos ahorita, porque sigo en la obra. Pero estoy pendiente de lo que necesiten. Listo, Leito, mil gracias. Gracias, Héctor, mil gracias. Únicamente para complementar lo que decía Héctor, es que, digamos que de parte humana, digamos, de parte de nosotros, no hay absolutamente nada acá, aparte de las ganas de hacer las cosas. Todo esto lo ha dirigido la misma Virgen María. Como les decía, hace 25 años, a través de Carolina Name y otro instrumento, ella pidió que se organizara un rosario de hombres a San José. Y así lo vienen haciendo. Yo soy relativamente nuevo, apenas llevo 4 años, pero así se viene haciendo el miércoles, que es el día de San José, asignado por la Santa Iglesia Católica, es cuando nos reunimos. Entonces, si te parece, Dieguito, arrancamos con la presentación. Pues de San José es poco lo que se conoce de verdad, porque San José aparece a lo largo del año litúrgico, por allá en diciembre, en el tiempo de Adviento, y aparece por ahí en uno que otro villancico, y es poco, en la Sagrada Escritura aparece, pero no hay ni una sola palabra pronunciada por San José, y mucho menos escrita. Pero
Dios en su inmensa misericordia nos ha brindado la posibilidad de unos videntes que han podido ver, que les ha otorgado el don de la profecía, que les ha otorgado el don de ver las cosas hacia atrás y han podido ver detalles que no, para nosotros desconocidos. San José, la misma iglesia le otorga pues muchos oficios. Él es pues el santo más santo de los santos. Después de la Santísima Virgen María, es la siguiente figura en importancia dentro de nuestra fe católica. Es el custodio universal de la iglesia y esto se deriva por haber sido el custodio de la Sagrada Familia. Es el patrono de las familias. Así que cualquier problema que tengamos a nivel familiar, no duden en invocar a San José. Es el defensor de la niñez. Con los niños, con las mujeres embarazadas, siempre invoquen a San José. Es el guardián de las madres. ¿Cómo no va a ser el guardián de las madres si fue la persona que Dios eligió para cuidar a la Santísima Virgen y al niño Jesús? Es el patrono de nosotros los varones. Cualquier problema que tengamos nosotros, encomendémonos a San José. Es el patrono de los carpinteros, el patrono de los trabajadores. Es el patrono de la buena muerte. Y más adelante vamos a saber por qué es el patrono de la buena muerte. Es el terror de los demonios, también asignado por la Santa Iglesia. Después de la Santísima Virgen María, los sacerdotes exorcistas invocan a San José en sus ritos de exorcismo. Siguiente. Esta charla vamos a basarla en los escritos de la beata Ana Catalina Emmerich, que fue beatificada por San Juan Pablo II en el año 2004. Les voy a hablar un poquito para aquellos que no conozcan mucho sobre Ana Catalina, como para que se formen una idea de ella. Por providencia de Dios, hace un tiempo llegó a mis manos la obra completa de Ana Catalina Emmerich, que son 10 tomos de sus escritos, de sus relatos. Ella nació hacia 1774, vivió unos casi 50 años. Era una monjita agustina, muy enfermiza. Yo creo que más de la mitad de su vida la pasó en cama. Y tenía otra cuestión parecida al Padre Pío, que era estigmatizada en sus manos, en sus pies, en su cabeza. Permaneció 11 años sin recibir ningún alimento diferente a la hostia sagrada. Como les decía, Dios le permitió a ella ver muchas cosas hacia el futuro. Hay unas profecías que, si las quieren a través de internet, las pueden consultar, de Ana Catalina. Y también le permitió ver cosas del pasado. Desde el Génesis ella hace sus relatos y obviamente pudo ver la niñez de San José, la niñez de la Santísima Virgen. Y como para complementar lo de Ana Catalina, hay un par de episodios así como de contemporáneos que les puedo comentar. Uno es la película que yo creo que todos la hemos visto, de La Pasión, la que dirigió Mel Gibson. Esa película cuenta del mismo Mel Gibson, que un día estaba en una biblioteca pública buscando un libro cualquiera, y en las estanterías había un libro más arriba de su cabeza, y ese libro se cayó solito y cayó a sus pies. Y él lo recogió para ponerlo en su sitio y se dio cuenta que el título de ese libro era La Dolorosa Pasión, que es el tomo 9
de Ana Catalina Emmerich, donde narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre pues se puso a hojear el libro, se interesó mucho en la lectura, lo leyó, volvió al día siguiente y creo que volvió varios días para seguir con la lectura, y de ahí nació la película de Mel Gibson de La Pasión, basada en los relatos de Ana Catalina Emmerich. El otro episodio, como para que tengan idea, se trata de si recordamos en la parte final de la pasión de nuestro Señor, cuando ya está el crucificado agonizante, está al frente suyo la Santísima Virgen y su discípulo predilecto, Juan, y se dirige a ellos y les dice: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, y ellos entienden que a partir de ese momento Juan se debe hacer cargo de la Santísima Virgen, y así lo hace. Después de la muerte de nuestro Señor y después de la resurrección, inclusive después de Pentecostés, viene una persecución tremenda a los cristianos. Pues muchos de ellos huyen. La Virgen María con Juan huye al sur de Turquía y se alojan cerca a una población en Éfesos, al sur de Turquía. Y allí viven varios años. Y Ana Catalina, es decir, unos sacerdotes, creo que son franceses, leen esto y deciden ir a buscar la casa donde vivió la Virgen con Juan, de acuerdo a los relatos de Ana Catalina Emmerich. Y me acuerdo que dice en una parte, eran 12 colinas. En una de ellas, en la única de ellas, podía divisarse por un lado a Éfesos y por otro lado el mar. Ellos sacerdotes empezaron a buscar de colina en colina hasta que encontraron la colina donde se veía por un lado a Éfesos y por el otro lado el mar. Y empezaron a indagar con la gente y los que vivían por allí, y empezaron la búsqueda. Y finalmente encontraron la casa en ruinas, obviamente, donde vivió la Santísima Virgen con San Juan, y correspondía exactamente la descripción que hacía Ana Catalina de esta casa. Inmediatamente estos sacerdotes se fueron volados para el Vaticano. El Vaticano compra esas tierras, reconstruye la casa y se convierte en un sitio de peregrinación de la mayor importancia. No recuerdo que el Papa Francisco haya visitado esta casa de la Santísima Virgen, pero sí sé que los 3 papas anteriores visitaron la casa donde vivió la Santísima Virgen y San Juan. Siguiente, por favor. Una de las primeras cosas que debemos desmitificar es que San José era un anciano. Y a lo largo de la charla ustedes se van a dar cuenta que no podía ser un anciano. En el Concilio de Trento, de hecho, queda expresamente prohibido pintar a San José como anciano. De acuerdo a los relatos que hace Ana Catalina, en el momento del matrimonio de la Santísima Virgen con San José, la Virgen tenía aproximadamente entre 13 y 15 años. San José estaba entre 23 y 25 años. Siguiente. Hay unas similitudes de San José con José, el del Antiguo Testamento, que vale la pena comentarlas. Ambos tenían un padre llamado Jacob. Ambos fueron, digamos, como hostigados, molestados, perseguidos por sus hermanos por ser muchachos desde niños de mucha oración. Ambos visitaron Egipto en diferentes circunstancias, el uno porque sus hermanos lo vendieron como esclavo, y San José cuando tuvo que huir hacia Egipto huyendo de Herodes. Ambos
eran castos. Acordémonos que José del Antiguo Testamento fue seducido por Potifar y él no aceptó su seducción y terminó injustamente encarcelado. Y también San José ofreció su virginidad y su castidad a Dios. Entonces, debido a tanto que lo molestaban sus hermanos, San José deja su casa paterna más o menos a los 18 años y se va donde un anciano carpintero en Nazaret a aprender el oficio de carpintería. Este anciano hacía unos trabajos rústicos de carpintería y allí es donde San José da sus pinitos en carpintería. Posteriormente va a Megiddo a una carpintería, pues digamos, un poco más sofisticada, donde aprende y perfecciona su profesión y oficio de carpintero. Y finalmente va a Tiberíades, cerca de Tiberíades, donde había una carpintería y ya ocupa un cargo como de mayor importancia. A propósito de la profesión de San José, la traducción del griego es tectrón, y tectrón significa constructor. Pues no es difícil pensar que San José era de golpe un poquito más constructor que carpintero. De hecho, en aquella época, pues la madera hacía parte importante de las construcciones, indudablemente. Y pues tectrón es la profesión que el griego le da. Y de ahí de golpe, pues la palabra arquitecto, que está por encima del constructor, arquidiócesis, que está por encima de la diócesis. Para aquella época la Virgen María ya había decidido consagrar su vida a Dios y había ofrecido su virginidad y su vida como tal, y prácticamente ya estaba viviendo en el templo cuando su madre Ana y un sacerdote, los matrimonios en aquella época los organizaban ni siquiera la familia, sino los sacerdotes. El sacerdote habló con Ana, le dijo, María debe casarse, y pues muy a pesar de ella, aceptó que si era la voluntad de Dios casarse, pues debía ser así. Ya había el run en aquella época de que iban a ser el Redentor y que venía de la estirpe de David. Entonces los sacerdotes, aquellas mujeres contemporáneas de la Virgen, empezaron como a mirarlas pensando que de alguna de ellas podría nacer el Redentor. Reunieron 12 jóvenes contemporáneos de José, y pues en aquella época los hombres andaban con un báculo, con una vara, con un bastón largo, y eso les servía pues en las caminatas que tenían que hacer, desplazarse de un lugar a otro por esos caminos arenosos y pedregosos, pues para apoyarse. Y para aquellos también que estaban dedicados al pastoreo de animales, pues también les era útil para el manejo de los animales. Entonces era normal que un hombre llevara su báculo. El sacerdote los reúne en el templo, les pide que cada uno de ellos marque su vara, su báculo, y los dejen sobre el altar. Al día siguiente, uno de esos 12 palos, de esas varas secas, amanece florecido. Dice Ana Catalina de Emmerich que floreció, parecían unas azucenas blancas, y pues hoy sabemos claramente que eran los lirios blancos de San José, y ese bastón que amaneció florecido era el de San José, y así pues entendieron que ese era el claro mensaje de Dios
asignándolo a José como esposo de la Santísima Virgen María. Entonces hablaron la Virgen y San José, Ana y su esposo Joaquín organizaron el matrimonio. Dicen a Catalina que se casaron en Jerusalén, muy cerca del monte Sión, en como una casa de banquetes destinada para este tipo de ocasiones. Esta boda duró alrededor de 6 y 7 días. Fue un matrimonio que se hizo dentro de todas, digamos, las normas judías de la época, y fue un negocio, un matrimonio pues completamente legal y lícito. Y hago ese énfasis porque Dios quería que Jesús naciera dentro de un matrimonio cumpliendo todo lo de ley, el hombre, la mujer y la prole. Posterior al matrimonio, pues regresan a Nazaret. Siguiente. Regresan a Nazaret y ya la Virgen le había dado su fiat, su sí a Dios, encargándole la misión de ser la madre del Redentor. Y es entonces cuando ella decide ir a visitar a su prima Isabel, ni más ni menos que la madre de Juan el Bautista, de quien hoy nos habla el Evangelio, hablándonos de que hoy precisamente fue cuando Herodes, seducido por una mujer, decide decapitar a Juan el Bautista. Era un viaje relativamente corto, un viaje de aproximadamente 3 días. Isabel estaba en un sitio llamado Juta, con Zacarías, su esposo. San José la acompaña en este viaje. San José permanece allí unos 3 días, habla mucho con Zacarías y regresa a Nazaret. La Santísima Virgen está allí con su prima Isabel durante 3 meses. Y es allí ese famoso saludo que le hace Isabel a la Virgen María cuando le dice: ¿y de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a saludarme? Y posteriormente la Virgen le recita el Magnificat. Como les decía, San José regresa a Nazaret y después de los 3 meses él se entera que la Virgen ya viene de regreso y sale más o menos como a la mitad del camino a encontrarla. Entonces se encuentran la Virgen y San José y seguramente ya se hacía notorio el embarazo de la Santísima Virgen y San José nota la protuberancia de su abdomen y ve que la Virgen María está encinta. Siguiente. Entonces, San José empieza a atormentarse y pensaba, pero ¿cómo es esto posible? Él ni siquiera desconfiaba de la Virgen. Pero ¿cómo es posible? Él simplemente no entendía qué era lo que estaba pasando. Y veía que podía traer consecuencias serias. Y decía, pero si esto es lo que quiere la Virgen María, pues yo simplemente me voy. Y ese trayecto hasta llegar a Nazaret, pues fue bastante tortuoso para San José. Y empezó a maquinar y a pensar cómo iba a dejar a la Virgen María sin que eso trajera consecuencias para la Virgen, porque acordémonos que en esa época este pecado se castigaba con la lapidación. Y esa noche que están en su casa en Nazaret es cuando el ángel por primera vez visita a San José y le habla en sueños. Entiendo hoy perfectamente que me estoy consagrando
a mi santo ángel de la guarda, que fue el ángel de la guarda de San José quien le habló, y le dijo lo que nos dice aquí Mateo 1, 20, 21. José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. San José, una de las características que tiene es que es un hombre silencioso. Como les decía al comienzo, no hay palabra en la Sagrada Escritura conocida ni pronunciada por San José. Simplemente él acepta el encargo, él entiende perfectamente. Entiende al ángel, no le dice absolutamente nada al ángel y tampoco le dice absolutamente nada a la Virgen y acepta ser el custodio de la Santísima Virgen y del Redentor del mundo. Siguiente. El embarazo de la Virgen pues iba prosperando y fue entonces cuando César Augusto impone el censo y San José debe trasladarse a Belén, su tierra natal, para cumplir con el empadronamiento, con este requisito que era obligatorio. Y por el hecho de ser un hombre casado ya, pues se desplaza hasta Belén con la Santísima Virgen. Era un viaje también relativamente corto, un viaje de unos 3 días, pero por el estado de la Virgen María fue pues mucho más lento. La Virgen ya estaba pues bastante adelantada a su gestación. Entonces a rato montaban en la burrita, a rato descansaban, a ratos caminaba un poquito y esto les tomó más o menos 5 días en llegar a Belén. Y claro, cuando llegaron, siguiente, pues se encontraron, lo primero que hizo San José fue acudir a las pensiones, digamos, a los hoteles de la época para que les dieran albergue. Y no fue así, todos estaban copados. Entonces él recordó unos familiares que tenía allí y acudió a ellos y nadie absolutamente le dio posada. Entonces dicen a Catalina que Belén era un pueblo de casas separadas, no era un pueblo como lo concibimos ahora, que es un pueblo compacto, de las casas una detrás de la otra. Entonces San José ubicó a la Virgen María cerca de un árbol y empezó a golpear de casa en casa pidiendo posada. Dicen a Catalina que fueron 50 casas que visitó, que golpeó San José pidiendo posada, y en ninguna de ellas le dieron posada. Entonces San José regresa donde está la Santísima Virgen, allí desconsolado y triste, y se sienta al lado de la Virgen y llorando le dice que no encontró posada, que no fue posible que nadie les diera posada. Entonces la Virgen lo consuela y le dice, tranquilo, que ya algo el Señor nos pondrá. Y estando allí, San José recuerda que en su época de niñez, cuando era pastor de animales, había un sitio, unas pesebreras que servían para albergar animales, y se dirigen allí, y allí pasan su primera noche. Pues era un sitio para animales, estaba lleno de excrementos de animales, de comida para animales, y San José acomoda allí una cama más o menos digna para la Santísima Virgen María, y pasan allí su primera noche en Belén. Al día siguiente pues van a cumplir con el compromiso, con el trámite que tenían que hacer de cara
al censo, al empadronamiento. Y hacen una larga fila y cuando llegan al frente del funcionario, este funcionario le da un par de noticias a San José, pues nada agradables para el momento. Lo primero que le dice es que cuando ve a la Virgen María embarazada, le dice que no era necesario que hubiera llevado a su esposa para cumplir con el censo. Y lo segundo que le dice es que él está endeudado con unos impuestos de años atrás y pues San José, como hombre justo, saca el dinero y paga el impuesto que debía y se queda prácticamente sin dinero para completar el viaje. Esto les tomó casi todo el día. Esa noche regresan nuevamente a las pesebreras a pasar la noche siguiente. Y es allí cuando ya nace el Redentor. San José, hombre prudente, hombre silencioso, a cierta distancia ve como testigo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y ve cómo la Virgen María le pone los pañales y lo arropa con unas cobijitas que ella llevaba. Y él simplemente allá en la distancia guardaba silencio hasta que la Virgen le dice, ven José, ven, y alza al niño y se lo entrega y José parece que era como de Maús porque lloraba con mucha facilidad y lo alza al niño y entre lágrimas lo contempla y se da cuenta de ese niño tan precioso y de la divinidad especialmente del niño. Nos dice Lucas 2, 6, 7. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Entonces, fue un momento de mucha alegría, de mucho gozo entre ellos dos, ser testigos del nacimiento del niño Dios. Siguiente. Los primeros que se dan cuenta del nacimiento del niño Dios fueron los pastores de Belén. Entonces ellos van al pesebre y visitan a María, a José y al niño Dios y se dan cuenta de ese niño tan precioso que ha nacido en un portal de Belén, como dice el villancico. Y no es que fueran chismosos los pastorcitos, pero el cuento se riega por toda la comarca y empieza gente a visitarlos y a visitarlos y a visitarlos y les llevaban regalos y ellos se quedaban estrictamente con lo necesario y lo demás se lo regalaban a los pobres. Y entonces viene la visita de los Reyes Magos. San José les da la bienvenida, pero insisto en la humildad de San José, sin cobrar protagonismo, les da la bienvenida y les dice, él sabía perfectamente quiénes eran los Reyes Magos y a qué iban. Y van los Reyes Magos a adorar al niño, a entregarle los regalos. Y José, como siempre, silencioso, callado y humilde ahí a la distancia, simplemente observaba. Él nunca sacó pecho, venga, les presento a mi hijo, ni cosa parecida. Siguiente. Estando allí, en Belén, hay una tradición pues que es de lo más antiguo para los judíos y es la circuncisión, que se hace en todo niño varón 8 días después de su nacimiento. San José va a Belén, habla con el sacerdote y organizan el tema de la circuncisión del niño Jesús. Y
pues luego regresa con María, con el niño Jesús. Dice Ana Catalina que pudo ver los pañitos azules que la Virgen llevaba para limpiar la sangre del niño Dios el día de la circuncisión. Y es en ese momento, de acuerdo a la tradición judía, cuando se le impone el nombre al niño. No es propiamente un bautismo como nosotros, es la imposición del nombre, y quien le impone el nombre al niño es su padre. Entonces, en ese momento, el sacerdote le pregunta a San José cuál es el nombre del niño. Y San José le dice Jesús. Siguiente. Después de la circuncisión regresa nuevamente a Nazaret. Y aquella noche, habiendo regresado del viaje, nuevamente aparece el ángel hablándole a José en sueños. Cuenta Ana Catalina que José también parece que era muy dormilón, dormía profundamente, y el ángel lo despertó, y José trató de incorporarse, pero nuevamente cayó dormido, y con más fuerza, con más vehemencia, el ángel lo despertó y le dijo: huye a Egipto. Lo dice Mateo 2:13. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Apenas escuchó esto, San José se puso de pie, inmediatamente se dirigió a la habitación de la Virgen María, le comentó el asunto. La Virgen se levanta inmediatamente, empiezan a listar unas cositas para el viaje. San José sale de la casa, va a preparar la burrita para el viaje, y la madre Santa Ana les prepara unos odres con agua para el viaje. Inmediatamente emprenden la huida a Egipto. Dice Ana Catalina que no era aún la medianoche cuando iniciaron el viaje a Egipto. Fue un viaje muy complicado, muy difícil. Los primeros días tenían que desplazarse de noche porque estaban dentro de la jurisdicción de Herodes. Por lo tanto, viajaban de noche y de día se escondían para que las tropas de Herodes no los encontraran. Y pues el clima del desierto es un clima difícil, un clima agreste. De día las temperaturas elevadísimas y de noche un frío penetrante. Dice Ana Catalina Emmerich que pudo ver cómo los animales salvajes del desierto se les acercaban, pero no con el ánimo de hacerles daño, sino con el ánimo de mostrarles el camino. Era un camino que José no conocía, y las fieras les mostraban el camino, inclusive las víboras se les acercaban y les mostraba el camino. Entonces ellos bajan por la margen occidental del Mar Muerto y se van desplazando lentamente hacia Egipto. Ya cuando superan, digamos, los linderos, que ya no tiene dominio Herodes, empiezan a desplazarse de día y a descansar en la noche. Fue un viaje de aproximadamente unos 3 meses, muy duro. Fueron 1000 kilómetros aproximadamente lo que recorrieron, y por eso les decía en un comienzo que San José no podía ser un hombre anciano, porque este viaje y a ese golpe no lo resistiría. Cuenta Ana Catalina que una de esas noches
llegaron a pernoctar y no tenían alimento. Entonces la Virgen le dijo a San José, oremos. Y empezaron a orar y se acercaron unas cabras salvajes. Y las cabras se acercaron y se acercaron y se acercaron al punto que San José pudo ordeñarlas y esa noche pudieron alimentarse de la leche de estas cabritas. Otra noche no tenían agua y nuevamente la Virgen María le dice a San José, oremos. Y oraron y allí al lado de donde estaban haciendo oración brotó el agua del suelo. Dice Ana Catalina en sus relatos que esa fuente de agua todavía está en el desierto. Siguieron avanzando y avanzaban lentamente por ese desierto fuerte, árido. Y en una ocasión ya estaba atardeciendo, ya estaba anocheciendo y estaban buscando el lugar apropiado para pasar la noche. Iban sobre una colina y vieron en la parte de abajo que había como un campamentico, como un sitio, como una chocita, como que la usaban los viajeros para pasar la noche. Y entonces bajaron allí a pasar la noche y estaban preparándose para descansar y fueron rodeados por unos ladrones, 5 ladrones y su jefe. Y era realmente eso, una trampa que estos ladrones hacían con los viajeros y los encerraban allí, le hacían esa emboscada y los robaban y muchas veces les quitaban la vida. Entonces Ana Catalina pudo ver cómo un rayo salió del niño directo al corazón del jefe de los ladrones. Y este hombre tuvo un cambio absoluto. Se convirtió en un hombre bueno. Le dijo a los ladrones, no hagamos nada. Se llevó a la Sagrada Familia para su casa. Les brindó hospedaje, les ofrecieron comida. Pasaron allí la noche. La Virgen María, el ladrón le decía a su mujer, mira ese niño tan bonito, tan santo que se ve. Dile a esa mujer que nuestro hijo, que le permita que nuestro hijo lo toque para ver si se cura de su enfermedad. Y la Virgen María no le permitió. Pero la Virgen María le pidió que le regalaran un cántaro de agua para bañar al niño. Y la Virgencita bañó al niño Dios allí. Y el agua en la que estaba bañando al niño Dios se puso aún más cristalina de lo que estaba. Y le dijo a la esposa del ladrón, lave a su niño con esta agua. Y la mujer lavó a su niño con esa agua. Y en la medida que lo iba lavando, iban desapareciendo las costras de lepra que tenía el niño de estos ladrones, quedando al final completamente sano. Y finalmente, después de esta travesía tan larga y tan tremenda, llegaron a Egipto, pero la estadía en Egipto fue muy dura. Primero, porque la religión allí era una religión pagana. Segundo, porque ni la Virgen ni San José hablaban el idioma. Y tercero, porque a San José pues le salían trabajos, lo contrataban, pero lo robaban. Muchas veces le daban un anticipo para hacer algún trabajo y después no le pagaban. O simplemente le robaban y les alcanzó hasta cierta parte algo del oro que le llevaron los Reyes Magos. Allí permanecieron 8 años en Egipto hasta que nuevamente el santo ángel de la guarda de San José aparece en sueños y le dice a José, regresa
a Nazaret, ya es hora de que regreses, porque ya Herodes murió y el peligro para el niño ha cesado. Entonces emprenden el viaje de regreso. Siguiente. Emprenden el viaje de regreso y finalmente, después de esa larga travesía nuevamente, llegan a Nazaret y se establecen allí como una familia judía común y corriente, haciendo lo que normalmente hacían los judíos. San José, la Virgen María se ocupa de las labores del hogar. San José de su carpintería, pero también de la formación religiosa del niño Jesús, y es como un llamado, un recorderis a nosotros los varones, que nosotros los varones somos quienes debemos preocuparnos por la formación religiosa de nuestros hijos. Cuenta Ana Catalina Emery cómo el niño Dios jugaba en las piernas de Jesús, de José, perdón, y mientras recitaba de memoria los 150 salmos que obviamente se los había enseñado San José. En aquella ocasión viajan a Jerusalén como toda familia judía a las fiestas de Pascua. Y de paso, en aquella ocasión celebran un rito judío también que se llama el Bar Mitzvah, que es una tradición judía también, que lo celebran parecido algo así como la primera comunión de nosotros, pero acordémonos que para los judíos los niños no significan mucho, o en esa época no significaban mucho. Entonces es como el paso de niño a adulto. Entonces en ese Bar Mitzvah participan en las fiestas de Pascua y María y José, convencidos de que el niño va en la caravana, pues viajan en la caravana y después de un día de estar viajando con la caravana se dan cuenta que el niño Jesús no viene con ellos y pues tienen que devolverse. Fueron 3 días que el niño Jesús estuvo perdido. Un día de la caravana, otro día de regreso y otro día que estuvieron buscándolo. Finalmente lo encuentran en el templo hablando con los sumos sacerdotes. Entonces, en esa angustia tan tremenda, la Virgen María le dice a Jesús, pues como con cierto tono también, pero Jesús, mira, estamos angustiados, te estábamos buscando, tú no venías con nosotros. Mira, tu padre está también angustiado. Y el niño Jesús también con cierto tono le dice, ¿y acaso no sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Y bueno, finalmente emprenden el regreso a Nazaret. Y llegan allí a Nazaret y viven como una familia judía. El niño va creciendo, ya se hace joven. San José en su carpintería, su ayudante es Jesús. A José lo llamaban el carpintero de Nazaret, pero también a Jesús. Jesús también era carpintero. También a Jesús le decían el carpintero de Nazaret. Siguiente. El ángel de la guarda nuevamente aparece en la vida de San José y le permite ver la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y él ve el sufrimiento tan tremendo de Jesús y le pide al Señor que no le permita vivir este tiempo tan doloroso. Y Dios le concede ese deseo. Y San José empieza a enfermar y a enfermar. Y cada vez más débil San José.
Dice Ana Catalina que faltaban 3 meses para que Jesús cumpliera 30 años. Recordemos que Jesús hace su aparición en la vida pública a los 30 años. Y yo creo que fue lo mejor que pensó San José de no estar allí en la pasión y muerte de nuestro Señor. Es un comentario pues muy personal. Yo creo que San José no hubiera resistido ver a Jesús en esos sufrimientos, ver a Jesús juzgado injustamente, ver a Jesús traicionado, ver perdón. Y yo creo que San José se hubiera hecho matar simplemente. Entonces, por eso yo les decía que San José es el patrono de la buena muerte. Nosotros debemos encomendarnos a San José, pidiéndole que nos regale una buena muerte, que muramos en gracia. Debemos encomendar a nuestros familiares, ahora que tanta gente está pasando por estas, a nuestros familiares, para que les conceda una buena muerte. Y siguiente. Los devotos de San José se cuentan por cientos, por no decir por miles. Santa Teresita de Jesús, una de ellas, en su autobiografía dice: no puedo recordar que le haya pedido alguna vez algo que él no me haya concedido. Si tienen la oportunidad de leer la autobiografía de Santa Teresita, verán allí cómo a lo largo de su vida siempre San José estuvo presente. Y así muchos santos devotísimos a San José. Los 3 últimos papas devotísimos de San José, muchos de ellos han hecho encíclicas a San José. San Juan Pablo II elevó una encíclica a San José. Redentores Costos, Pablo VI también. Acordémonos del Papa Francisco, que él conserva un San José durmiendo y dice que cuando tiene algún problema lo escribe en un papelito y lo mete debajo del San José dormido hasta que no se le solucione el problema. Siguiente. En los Estados Unidos, en Nuevo México, en la ciudad de Santa Fe, eso fue como a mediados del siglo XIX, unas monjitas agustinas, por pedido de su obispo, hicieron una capilla. Y la capilla estaba prácticamente terminada, una capilla bellísima, hoy es día sitio de peregrinación. Y repentinamente el arquitecto de esta capilla muere. Lo único que le faltaba para terminar esta capilla era esa escalera que comunica al primer piso con ese mezanín, con ese entrepiso que hay en algunos templos donde se ubica el coro. Fue lo único que le faltó al arquitecto por terminar. Entonces empezaron a buscar un carpintero para que les hiciera esta escalera y en la región, en la ciudad, no consiguieron a alguien. Y empezaron a hacer oración, empezaron a hacer la novena a San José. Y el último día de la novena apareció en las puertas del convento un hombre golpeando y diciéndoles que él podía construir la escalera. Y les pidió que no lo interrumpieran, que le dejaran trabajar tranquilo. No, hoy, es que acuérdate que los sábados era Y entonces el carpintero inició su obra. Ellas oían, podían escuchar, no lo molestaron, le cumplieron, no lo molestaron, podían escuchar que se sentía el ruido del trabajo, el martillo, me imagino, el serrucho.
en fin. Y finalmente un buen día dejaron de oír ruidos, entonces fueron a ver qué pasaba y encontraron que la escalera estaba perfectamente terminada. Esta escalera ha sido estudiada, entiendo que por la NASA. Hay unas historias que por YouTube de pronto las encuentran más completas. Y tiene varias curiosidades. Es una escalera para la construcción de ella no utilizaron pegamento de ningún tipo. No utilizaron clavos de ningún tipo. Es una escalera que no tiene punto de apoyo y pues ha sido pues estudiada también por arquitectos. Y algo más curioso aún es la madera. La madera no es de un árbol de la región, es una madera muy escasa que se ve escasamente en el Medio Oriente. Y fueron también las monjitas a averiguar al único sitio que veía de venta de maderas, pues por el carpintero, porque el tipo no aparecía. Y les preguntaron, no, nosotros no conocemos ese carpintero. Y les preguntaron, bueno, venimos a pagar la cuenta porque suponemos que él vino a pedir la madera acá y tampoco había comprado un solo trozo de madera allí. Por lo tanto, le adjudican este milagro a San José. Siguiente. Agustín del Divino Corazón es un hombre del eje cafetero, es un monje, es un hermano católico que tuve la gracia de conocerlo en el año 2017 en un congreso a San José en la ciudad de Ibagué, un congreso bellísimo, de una altura impresionante, con decirles que la misa de inauguración del congreso fue con 15 obispos y 40 sacerdotes. Los ponentes del congreso fueron 15, de los cuales 14 eran obispos. Y allí conocí a este hombre porque casualmente nos albergaron en la misma casa y él ha sido instrumento de San José, ha sido instrumento de la Santísima Virgen. Hay unos escritos muy valiosos de él, ha sido instrumento de nuestro Señor. Y entre las cosas que me comentaba o que nos comentaba, es que él sintió el llamado de nuestro Señor a conformar su comunidad de hermanos católicos. Y así fue. Y vivían en la ciudad de Manizales, pero ya estaban allí un poco incómodos porque ya eran 16 y él le pedía a San José que él quería trasladarse a la zona rural, en una finca, para poder cultivar y es decir, hacer como un monasterio allí bien bonito. Y le pedía a San José. Y justamente el 19 de marzo, la fiesta de San José, llegó un hombre a su casa golpeando y a regalarle una finca en Santa Rosa de Cabal. Ayer anoche precisamente estaba en una conferencia que él nos dictaba y nos contaba un testimonio muy reciente de un sacerdote que enviaron a su comunidad, un sacerdote que iba enfermo con un cáncer pues casi terminal, con metástasis en ambos pulmones. Y lo único que le dijo Agustín fue: encomiéndese a San José. Y a los pocos meses el cáncer había desaparecido. Siguiente. Pues aquí terminamos la charla, la presentación a San José. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, con mucho gusto. Si quieren, abrimos las cámaras y estoy a sus órdenes. Gracias, Leonardo. Muy buenos días. Buenos días. Quería agradecerte. Eres un gran relator, muy agradable la manera como nos cuentas la historia
de San José y tenía dos dudas, simplemente como por aclararlas. Tú decías que San José alcanza a acompañar a la Virgen María cuando va a donde Santa Isabel y se queda un par de días y charla con Zacarías. Recordemos que Zacarías en esos momentos era mudo, ¿no es cierto? Ok. Y lo otro es, acorde a la historia de Ana Catalina, ¿en qué momento se hace la presentación del niño Jesús cuando la Virgen María se encuentra con este santo Simeón y con Santa Ana, que le dan ese mensaje tan fuerte de que va a ser evidentemente su corazón atravesado por una espada? ¿Es el mismo de la circuncisión o es en otro momento? Era Entiendo que es, esa dudita nomás. sí, es antes de la circuncisión, unos días antes de la circuncisión. Exactamente no sé Ah, qué ok. día, pero digamos, la circuncisión es a los 8 días, puede ser 3 o 4 días después del nacimiento de Jesús. Perfecto. Y lo de Era eso, Zacarías, Leonardo, pues y mucho. realmente sí tienes razón, pero pues yo me baso exactamente en lo que dice Ana Catalina. No, no, tengo que revisar el asunto, te agradezco el comentario de todas formas. Perfecto, Leonardo. Muchas gracias a ti. Muy amable por A ti muy este amable. conversatorio. Ok. Alguien por ahí tenía levantadito la mano. No pude ver quién fue. Yo quería hacer una pregunta, Leonardo. Es que he escuchado que los lirios a San José, que la advocación a San José, pues quería a ver si me podías explicar un poco de qué se trata eso. Sí. De las oraciones a San José están los lirios perfumados a San José. Se consigue el librito, inclusive yo creo que lo puedes conseguir por internet. Es una oración de 30 días, donde cada día haces un lirio diferente y pues pidiéndole algo, pues algún milagro en tu vida a San José. Lo mismo que se acostumbra es también la treintena, que es una oración, es la misma oración durante los 30 días a San José, pidiendo pues la necesidad que tú tengas. Acostumbran mucho a hacerla grupalmente. Entonces, hace poco recibimos un testimonio de una señora que habían pasado con su esposo por una quiebra económica y aparte de eso, el Señor le apareció un cáncer pues bastante agresivo. Y en medio de esa crisis, una señora amiga les ofreció una casa para que fueran a descansar unos días, creo que en Melgar o en Carmen de Apicalá, y aprovechando que estuvieron allí una semana, fueron a la misa el domingo y al final de la misa, pues vieron que un sacerdote estaba confesando y se acercaron los cuatro, papá, mamá y los dos hijos, y se confesaron. Y la última en confesarse fue la señora. Entonces ella, en medio de su desesperanza, de esa crisis tremenda que tenían, le comentó al sacerdote y el sacerdote le dijo, haga los 30 días a San José, ojalá con 9 personas más. Cada persona pida 3 cosas, pero todos deben pedir por lo que tú vas a pedir. Y las otras personas pues piden 2 cosas que necesitan. Finalmente, ellas pues regresaron a Bogotá, averiguó lo de los 30 días
y se pusieron en oración, consiguió las 9 personas. El milagro se dio efectivamente, el esposo se curó del cáncer. No se curó, quedó en un estado como de congelamiento, que la enfermedad no avanzó y ya han pasado como 5 años y no ha avanzado. Y pues el tema económico también empezó a resolverse y como a los 3 o 4 meses regresaron al Carmen de Apicalá porque el sacerdote le dijo: "Ve, cuando sucedan las cosas ven y me cuentas". Y llegaron y hablaron con el señor cura párroco y les dijo: "¿Pero para qué fecha fue que ustedes vinieron?". Y ella les dijo: "Exactamente tal domingo, a tal hora, no sé qué". Y el cura se rascaba la cabeza y decía: "No, pero es que no entiendo, porque yo desde hace más de año y medio aquí no viene ningún sacerdote diferente a mí. Y no puede ser". ¿Y cómo era el sacerdote? Entonces se lo escribían, que era altico, bonito, en fin. Entonces ella también le atribuye ese milagro a San José. Entonces, pero si tú no tienes las 9 personas para hacer la treintena, los 30 días a San José, pues hazlo con 3 o 4 personas. Yo a través de Diego también les voy a hacer llegar el rosario a San José. Como les decía, la iglesia el día que ha otorgado a San José es el día miércoles y pues es el día pues más apropiado, si no se puede hacer diariamente. Es un rosario muy corto, son 5 virtudes y 5 Ave María únicamente. Entonces pues también lo recomendaría. No sé si quedó contestada tu pregunta o quieres que te amplíe Sí, algo. muchísimas gracias, muy querido. Bueno, Cita creo que también tiene una inquietud. Sí, señor, buenos días. Buenos días. Es que no escuché o no puse atención de qué edad fue que murió San José. Pues Gracias. si cuando nació Jesús él estaba aproximadamente 25 años, él muere cuando Jesús tenía 30 años, entonces podemos decir que estaba entre 53 y 55 años. Ah, bueno, gracias. Es muy amable si tenés inquietud. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, pregunta para Leonardo? ¿Tan tímido? Hoy tímido. ¿Hay algún lugar o algún santuario dedicado a San José? Sí, el más grande de todos está en Canadá, pero el Rosario de San José, el de nosotros, es un rosario como accidentado de acuerdo a lo que cuentan los fundadores, porque nació en una casa y ese rosario pues iban de casa en casa, de casa en casa, y finalmente terminó allí en el Quirinal, en la casita de oración, y ya hace aproximadamente unos 5 años en la capilla del Sagrario de Corpus Christi, en el barrio Nicolás de Federman. Y pues lo otro que tenemos es el Jardín de la Virgen del que hablaba Héctor Hasbón al comienzo, que es un lugar para la Virgen, pero de alguna manera para San José también, porque pues por orden de la Virgen nosotros los josefinos somos quienes lo atendemos y allí también los milagros se cuentan, los testimonios de las personas se cuentan por decenas. Yo te coloqué en el chat, pues me pareció súper agradable el tono en que hablas, me llevaste como un cuento, qué tranquilidad y qué cantidad de cosas las que aprendí, porque realmente uno no conoce tanto de la vida de San José y pues son miles de anécdotas que lo llenan a uno de sabiduría y como a amarlo cada vez más. Muchísimas gracias. Mucho gusto.
Buenos días. Hola, Claudia. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Leonardo, qué hermosa reflexión, muy lindo. Toda la explicación que nos diste, como dijo mi compañera anteriormente, nos llenaste de mucha información y de cosas muy bellas que no conocíamos. Yo tengo una pregunta. Tú, no fuiste tú, fue tu compañero que habló de la visita al Rosario, perdón, al Jardín de la Virgen, y tú acabas de mencionar que de alguna forma también allí hay una forma de hacer una peregrinación a San José, de venerarlo a él también. A este jardín, obviamente por pandemia no se ha podido, pero él decía que el 13 de septiembre ustedes tienen organizado alguna actividad para ir, es decir, para que nos organicemos y vayamos allá. ¿Es posible? ¿Eso será viable que nos permitan ir hasta Faca? Pues esperemos que así sea, Claudia. Esa es la esperanza, ¿no? Que toca mirar también los protocolos y las cosas que nos impongan para poderlo cumplir, ¿no? Pero pues yo me comprometo a mantenerlos informados y si no pueden ir todos los días 13, nos acompaña un sacerdote de Facatativá, eventualmente, por lo menos una que otra vez va el obispo también. Todos los sábados hay peregrinación también. Ah, Y pues en cualquier momento, yo creo que la demora es que se normalice un poquito las cosas. Allí ok. es campo abierto. Tenemos la buena noticia el mes pasado que ya la diócesis se va a hacer cargo del jardín porque pues se va a construir allí un templete y estaban esperando solamente unos trámites, cuestiones de trámites, poner eso, un contrato de comodato y unas cosas, pero eso ya está bastante adelantado y yo creo que pronto vamos a tener un sitio bien bonito y bien adecuado para ir a orarle a San José y obviamente a la Santísima Virgen. Muchísimas Leonardo, gracias, Leonardo. Así sea, ojalá. Muchas gracias. Buen día. Gusto. Leonardo, ahorita con todos estos medios, ¿no tienen ustedes una página en Facebook o algo así, o que hagan transmisiones del Rosario a San José para precisamente que las personas que quisieran acompañar estos rosarios, pues se puedan unir o algo así, algún link, o, no sé? Sí, hay una página que es www.rosariosanjose.com. Pues debe estar un poquito desactualizada, pero sí está la página, pues ahí se cuenta un poco la historia del Rosario, se habla algunas cosas de la vida de San José y otros detalles, Dieguito. Sí, porque ahorita precisamente hace un rato antes de iniciar, por ahí llegó un mensaje de la conferencia episcopal en la cual, pues, lógicamente, los obispos, el presidente de la conferencia episcopal y los obispos auxiliares efectivamente ya dicen que es un hecho, que aparentemente es un hecho, que la reapertura de los centros de culto, en este caso nosotros, nuestra Iglesia Católica, nuestras sagradas iglesias, a partir del 1 de septiembre, que la única, digamos, que se tiene en interrogación es que algún alcalde se oponga. Si hay algún alcalde que se oponga a que asistan más de 50 personas a los cultos religiosos, el alcalde tiene que notificarlo al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior autorice el cierre o la no práctica de los cultos. En ese orden de ideas, creo y interpreto, no sé, espero estar bien, que ya las iglesias a partir del 1 de septiembre podemos asistir con las medidas de seguridad necesarias. Elisas, creo que tienes un comentario. Sí, muy buenos días para todos. Leonardo, pues primero que todo, muchísimas gracias. Una charla muy bonita, muy entretenida. Quisiera preguntarte, no sé si conoces el libro del padre Santiago Martín que se llama El Evangelio Secreto de la Virgen María. Escuchándote,
pues encontré algunas similitudes entre lo que yo recuerdo que leí en ese libro, que me pareció también lindísimo, porque lo va llevando a uno por un relato, como un cuento de niños, lindísimo, y muchas cosas de las que tú nos contabas ahorita. ¿Tú sabes si de alguna manera el libro también está basado en las historias de esta religiosa? Pues no te sé decir, soy gran admirador del Padre Santiago, pero no te sé decir, no conozco el libro realmente. Y hasta hace poco lo estoy siguiendo a través de un grupo del Padre Santiago, lo estoy siguiendo más de cerca, pero no sé si basó sus relatos también en lo de Ana Catalina. Pero hay por lo menos unos 4 videntes que hablan de San José. Muchísimas gracias, Leo. Te lo recomiendo muchísimo y a todas las personas que estamos hoy reunidas, quienes lo puedan adquirir. Es un libro hermoso. Allí se habla también de la casa de la Virgen María. Y es un relato muy lindo como para que nos acerquemos más a esa vida y entendamos más todo lo que ellos vivieron y tuvieron que padecer dentro de todo, toda esta entrega al 100% en cuerpo, alma y espíritu a la vida de Jesús. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, que si por favor repites el nombre del libro, Elisa. Claro que sí, es El Evangelio Secreto de la Virgen María, por el Padre Santiago Martín. Claudia Ruiz, ahí quedó. Si lo puedes, porfa, en el chat ahorita digitarlo, por si de pronto no tiene con qué apuntar, pues sería chévere para que lo tengan ahí. Claro, claro que sí. Ya lo Muchas gracias. Ya lo escribió hace rato. Ah, sí, perdón, es que alguien lo estaba preguntando, Jaimito. Bueno, nada, muchas gracias, Leonardo, Héctor, muchas gracias, ya sé que no estás presente, pero no importa. A los dos, muchísimas gracias. Definitivamente las diosidencias son espectaculares. Cada vez más mi Señor nos pone personas en nuestro camino para que precisamente aprendamos, conozcamos y nos demos más de nosotros, porque a veces nosotros nos quedamos en el católico tibio, ya no creo, pues yo digo que somos todavía muy fríos, pero nos toca salir de nuestra zona de confort, de conocer un poco más. Yo quedé aterrado de todo lo que aprendí, Leo. Definitivamente la misericordia de mi Señor y todo lo que nos falta por aprender de Él y conocerlo a Él, su vida, obra, milagros y de toda su familia, que yo creo que nunca se preocupa. Uno a veces se encasilla en 2 y 3, que es el Dios, la Virgen y no más. Pero hombre, San José, uno siempre pienso yo, hablo a título personal, uno sabe que existe, sabe que fue el papá de Jesús y hasta ahí llegó, lo chulió y se acabó. Pero mira qué cosas tan bonitas hemos aprendido el día de hoy sobre San José. O sea, esto cada vez, para mi gusto y a mi modo de verlo, enamora uno cada vez más en seguir este camino de amor hacia el Señor. Es un enamoramiento día a día con charlas como la tuya y como la de todas las personas que nos llegan a nosotros, a nuestro grupo y a nuestra vida, más que todo. En eso, bueno, nuevamente 1000 gracias. Terminemos entonces esta reunión dándole gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido reunirnos el día de hoy, por presentarnos todas estas experiencias de Leonardo, de Héctor. Bendícelos, ilumínanos. Bendice e ilumina a todas las personas que estuvimos reunidas acá y a las que no también, a todas las personas privadas de la libertad. Ayúdalos a que puedan rehacer su vida, a que entiendan que el camino hay que enderezarlo y hay que seguirte a ti, solo a ti, Señor Jesús, que eres la única salvación y la única respuesta a todos nuestros pesares, a todas nuestras peticiones, a todas nuestras solicitudes que hacemos. No somos dignos de eso, pero te lo pedimos con todo el amor, toda la humildad. Te pedimos por todas las personas que se encuentran enfermas, por cada una de esas personas que necesita de tu amor. Ayúdala, acompáñala a que pasen estas dificultades tan duras por las que estamos pasando. A los familiares, darnos consuelo, darnos esa voz de aliento, esa fortaleza para admitir solo tú
tu designio. Gracias, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente mil gracias, mil y mil gracias por acompañarnos. Dios mediante nos vemos esta noche en el Santo Rosario. Quienes quieran seguir participando, bienvenidos. Familiares, miren, olvidémonos desencasillémonos del tema de Maús. El camino a nuestro Señor somos todos, no somos un grupo, ni una secta, ni nada de esto. Somos un grupo completo católicos que tenemos que aportar entre todos, ayudarnos entre todos. Si quieren invitar a sus familias al Santo Rosario todos los días, 8 de la noche, bienvenidos. Si quieren traer a sus familias aquí, como ven, somos de Maús, que sabemos, pero por aquí no tratamos temas de Maús, tratamos temas de nuestra cotidianidad y de nuestra vida y nuestro camino de evangelización, que es lo más importante, aprender y nutrirnos cada vez más nuestra alma hacia nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos, gracias por su acompañamiento y en oración todos sigamos orando para que esto termine pronto y podamos volver a nuestra realidad, que algo teníamos. No va a ser fácil, pero sigamos en oración. Dios los bendiga.